Bien, buenos días para todos los que siguen esta transmisión en vivo. Soy el Padre Antonio Arocha y estoy transmitiendo desde el Secretariado de Catequesis de la Arquidiócesis de Valencia. Vamos a tener una clase hoy. El tema de la clase de hoy es la dimensión misionera de la catequesis. Dimensión misionera de la catequesis. Y este tema va dirigido principalmente a los feligreses de la Parroquia de la Inmaculada de Camoruco, que están haciendo un curso de formación para laicos, pero también abierto a todos los que se conecten, que estén por allí y quieran oír esta clase acerca de la dimensión misionera de la catequesis. Ese es el tema que vamos a desarrollar esta mañana en este día. Vamos a comenzar, ¿verdad? Como siempre, invocando la presencia de Dios que nos acompañe. Vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero decirle que si alguien quiere hacer una pregunta, la pueden hacer por allí, por aquí, por Instagram, y en algún momento yo me detendré para leer las preguntas que ustedes puedan estar haciendo en relación al tema que estamos viendo en el día de hoy, que es la dimensión misionera de la catequesis. Dimensión misionera de la catequesis. El tema que voy a desarrollar en este tiempo está tomado, vamos a usar como bibliografía fundamental, el documento del CELAM, titulado La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. Es un documento del 2015, lo pueden adquirir en librería, también se consigue por internet. Es el documento base sobre el que vamos a desarrollar este tema, porque es un documento reciente, tiene las categorías, tiene los conceptos más recientes que se están utilizando en el tema de la catequesis. Pero también vamos a hacer referencia, sin duda alguna, al Directorio General para la Catequesis. Tenemos que tenerlo siempre allí como punto de referencia, como bibliografía fundamental para la catequesis y para los catequistas, el documento del Directorio General para la Catequesis. También vamos a citar otros dos documentos que son importantes que lo tengamos ahí presente para el desarrollo, para entender todo lo que tiene que ver con la catequesis y sobre todo su dimensión misionera. Uno es el documento de Aparecida, específicamente el numeral 248, vamos a estar haciendo referencia constantemente a él, y por supuesto el documento Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Este documento del Papa Francisco es importantísimo porque es un documento que marca la pauta misionera de la Iglesia, y en algunos puntos el Papa hace referencia también a esa dimensión misionera de la catequesis. De tal manera que vamos a utilizar como punto bibliográfico, como puntos bibliográficos, como bibliografía, ya les decía, el documento de Aparecida, específicamente el numeral 548, el numeral 548. Vamos a utilizar el Directorio General para la Catequesis así de modo general. Pueden buscar en el índice del Directorio General para la Catequesis, se va a encontrar con que hay varios temas que tienen que ver con la dimensión misionera de la catequesis. Y luego tenemos, por supuesto, que el documento base sobre el que vamos a desarrollar este tema es el documento del CELAM, La alegría de iniciar discípulos misioneros en un cambio de época. Vamos a desarrollar el primer punto. El primer punto tiene que ver con que la catequesis es parte
indispensable del proceso evangelizador. La catequesis forma parte del proceso evangelizador. Es decir, todos los pasos que se dan para que una persona pueda tener un encuentro personal con Jesús, para que una persona entre en el desafío de la construcción del reino, toda persona que quiera pasar por una experiencia evangelizadora, obligatoriamente tiene que seguir unos pasos. Y esos pasos tienen varios puntos, tienen varios momentos. Está el momento misionero, podríamos decir que es el primer momento. Luego está el momento catequético, que es como el segundo momento, y está el tercer momento, que es el momento de la acción pastoral, que animan estos dos primeros momentos. La acción pastoral anima tanto la dimensión misionera como la dimensión catequética. Estos dos momentos, tanto la dimensión misionera como la dimensión catequética en el proceso evangelizador, están íntimamente conectados. Aunque son dos momentos distintos, ambos están íntimamente conectados. La catequesis no se sostiene, no está bien, no se aplica bien, no subsiste si no está unida íntimamente a la dimensión misionera. La dimensión misionera del proceso evangelizador no va a cuajar bien, no va a avanzar si no está unida, por supuesto, a un momento catequético, de tal manera que estos dos momentos, tanto el misionero como el catequético, se necesitan mutuamente, ambos se necesitan, están íntimamente conectados. Podríamos llamar ahora y dar un paso hacia adelante que esta dimensión misionera la podríamos llamar querigma, y el segundo momento lo podríamos llamar catequesis, es decir, querigma y catequesis están íntimamente entrelazados los dos. Ya el documento de Aparecida, como les decía hace un rato, que es uno de los documentos que estamos citando en esta clase de hoy, el documento de Aparecida se vincula a la urgencia a la urgencia de resaltar la dimensión misionera, quizás un poco en algunos momentos olvidada. Aparecida recuerda constantemente que no se puede permanecer a la espera pasiva de los que acuden a las parroquias, es necesario activar una salida misionera. Esto lo dice Aparecida, y después recuerden que el Papa Francisco, con la Evangelii Gaudium, que prácticamente es como una reedición de Aparecida, va a insistir en que es necesario que haya una actitud de salida misionera, es decir, ir a las esquinas de las calles, anunciar por las calles, anunciar que el mal y la muerte no tienen la última palabra. El mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte que la muerte, que la victoria pascual, que estamos todavía nosotros recogiendo los frutos de la Pascua, porque hace poco que vivimos la vigilia pascual, la Pascua del Señor, que la victoria pascual de Cristo es nuestra victoria, y que todos estamos convocados a la iglesia para ser discípulos misioneros que trabajen en la extensión del reino. Fíjense, entonces hay una llamada urgente por parte del magisterio de la iglesia, por parte de la iglesia, a darle fuerza a esta dimensión misionera. Y esa dimensión misionera, los documentos de la iglesia lo expresan muy bien en el sentido de una iglesia en salida. No podemos conformarnos con una iglesia con que la gente venga a la iglesia, sino que tiene que ser una iglesia en salida, como lo dice muy bien el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, lo dice también Aparecida.
Es decir, tenemos que entrar en una nueva mentalidad de iglesia. No podemos conformarnos con una iglesia que abre las puertas y esperar que la gente llegue, sino que tiene que ser una iglesia que tiene que estar afuera. Creo que la experiencia de estos días, de estos 48 días de cuarentena, hoy estamos cumpliendo 48 días, nos están ayudando a entender que la iglesia no es solamente el templo, que la iglesia no es solamente ir a celebrar la Eucaristía, aunque sea el centro y sea lo más importante, el centro como fuente y culmen de la vida cristiana, la Eucaristía. La iglesia no se limita solo a eso, sino que tiene que haber una dimensión de salida, una dimensión hacia afuera. Bueno, quiero recordarle a los que se están conectando y los que pasan por aquí, por esta red, estoy dando una clase sobre la dimensión misionera de la catequesis, especialmente dirigida a los alumnos de la Escuela de Teología de la Parroquia Inmaculada de Camoruco. Si hay alguna pregunta, la pueden ir colocando allí y yo en algún momento me voy a detener para leerlas y responderlas. Este llamado, ¿verdad?, a estar dispuestos a la salida misionera hace que la catequesis sea ella misma misionera. Cuando el Papa y el Magisterio de la Iglesia Aparecida, Evangelii Gaudium, nos hablan de la Iglesia en salida, no se está refiriendo solamente a una parte de la Iglesia, no se está refiriendo solo a un grupo de personas que deben salir a evangelizar, no, sino que se está refiriendo a toda la Iglesia. Toda la Iglesia esencialmente es misionera y por eso la dimensión misionera en la evangelización, el anuncio, debe impregnar todas las áreas de la Iglesia. Y aquí está una de las áreas de la Iglesia, es la catequesis. Por eso, digamos que la catequesis también está llamada a impregnarse de la dimensión misionera. Es decir, tenemos que hablar hoy los documentos nos invitan a hablar y a inyectarle más querigma a la catequesis. Es decir, que nuestra catequesis tenga un mayor énfasis querigmático, un mayor énfasis misionero. Tenemos que hacernos varias preguntas y quizás también revisar a manera de examen de conciencia si nuestras catequesis en nuestras parroquias, esas catequesis que llamamos de preparación para la primera comunión, catequesis de preparación para la confirmación, catequesis prebautismal, catequesis prematrimonial o cualquier tipo de catequesis que tengamos en nuestra parroquia, tenemos que preguntarnos si esas catequesis tienen dimensión misionera, porque en contraposición a la dimensión misionera puede aparecer entonces más bien la dimensión doctrinal, y en vez de ser misionera pueden ser que sean catequesis más bien de corte doctrinal, donde lo importante es que se aprenda de memoria unas oraciones, donde lo importante es que se aprenda de memoria unos conceptos y olvidemos de un lado ese momento fundante, ese momento esencial, ese momento importante, como lo es ese encuentro personal con Jesús vivo, resucitado, que lo da la dimensión misionera. Entonces, yo los invito para que hagamos ese examen de conciencia y revisemos si nuestras catequesis tienen realmente esa dimensión misionera. Por eso, entonces, debemos impregnar la catequesis. Impregnar la catequesis. Hago un paréntesis aquí para ver qué está diciendo el padre Peter. Dice, los que puedan conectarse directo por Instagram, no se corta tanto. Ok, bueno, bienvenido siempre. Los que quieran conectarse directamente por Instagram, @presenciap, por ahí pueden tranquilamente ir siguiendo la clase de hoy, la dimensión misionera de la catequesis, destinada a esta clase principalmente a los alumnos de la Escuela de Teología de la Parroquia Inmaculada de Camoruco. Este llamado, decía, ¿verdad?, a estar dispuestos a la salida misionera, hace que la catequesis sea ella misma misionera. Entonces este llamado hace que la catequesis esté colocada en esa dimensión misionera, por supuesto, está en el núcleo, en la esencia del ser misionero. No nos olvidemos que catequesis es eco del primer anuncio, es decir, es eco de la dimensión misionera.
En la dimensión misionera recibimos el anuncio, nos encontramos con Jesús y en la catequesis hacemos eco de eso que hemos recibido en la dimensión misionera. Estoy repitiendo, reafirmando lo que han dicho ya los documentos de la Iglesia, especialmente la alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. Estamos concentrados principalmente en los numerales 57 y 58. Porque la catequesis acoge a los que se alejaron y están en búsqueda. Fíjense, uno de los problemas que tenemos serios con la catequesis y que muestra que no tiene mucha dimensión misionera es que la catequesis es temporal. Los niños hacen la primera comunión y se van. Los adolescentes se confirman y se van. Los adultos no quieren saber nada de catequesis porque dicen que ya recibieron los sacramentos de iniciación cristiana y no les hace falta ninguna catequesis. Y por lo tanto, fíjense cómo se ha ido diluyendo la catequesis a un simple curso, a una simple instrucción y no hace su verdadero recorrido, que es casualmente hacer eco de ese primer anuncio. La catequesis es hacer eco del primer anuncio y por eso hace falta que no se llegue a un punto a pensar que con el sacramento ya se termina la catequesis, sino que hace falta que le agreguemos ese elemento misionero que vaya en búsqueda de los alejados. Qué interesante fuera que en nuestras parroquias, por ejemplo, fuéramos a buscar a los que hicieron la primera comunión y se fueron, a los que hicieron la confirmación y se fueron, ¿verdad? Allí estaríamos poniendo en práctica realmente lo que significa la dimensión misionera de la catequesis. Para seguir profundizando, ¿verdad? Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, y en esa tarea evangelizadora, por supuesto, están los catequistas. En la catequesis misionera, todo discurso transparenta el primer anuncio, como lo dice el Papa Francisco, pues les decía, Evangelii Gaudium, número 165. En la catequesis misionera, todo discurso transparenta el primer anuncio, ¿verdad? En la verdadera catequesis, que toma en cuenta la dimensión misionera, sin duda alguna, deja transparentar, sin duda alguna, la dimensión del primer anuncio, el primer anuncio del querigma. Voy a leer lo que dice Evangelii Gaudium 165. Evangelii Gaudium 165. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. Oye, que este es un numeral para tenerlo muy presente cuando hablamos de la dimensión misionera de la catequesis, y es que, como dice el numeral 165, estoy leyendo el numeral 165 de Evangelii Gaudium, toda formación cristiana es ante todo profundización del querigma. Fíjense, el querigma siempre está presente. El querigma siempre está presente en toda formación cristiana, que se va haciendo carne cada vez más. Ese hacer carne, como lo dice el Papa Francisco, es casualmente eso, esa catequesis, volver a hacer eco, volver y volver. Se va a hacer carne cada vez más y mejor. Nunca deja de iluminar la tarea catequística. Ese querigma
está siempre iluminando la tarea catequística y le da sentido a cualquier forma de vida. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. Fíjense, este numeral 165, estoy leyendo el numeral 165 de Evangelii Gaudium, nos pone en evidencia la relación que hay, la relación íntima que hay entre querigma y catequesis. Hay una relación íntima entre querigma y catequesis. La catequesis, como parte de la misión continental, hace tomar conciencia de que la vocación misionera es el elemento constitutivo de la identidad de la Iglesia y del discípulo de Jesús. Fíjense, la vocación misionera es el elemento constitutivo de la identidad de la Iglesia, ¿verdad? No hay iglesia sin dimensión misionera. La misión está en la esencia de la Iglesia. La Iglesia es esencialmente misionera. Por lo tanto, nosotros deberíamos decir que un catequista es un misionero. Ante todo es un misionero. Tenemos que liberarnos un poco de la idea de que el catequista es un profesor, es un maestro o es no sé qué, ¿no? Realmente el catequista es ante todo un misionero, un evangelizador, porque eso está en la esencia de su vocación como iglesia y de su vocación como catequista. La conversión al reino de Dios se vive en la incorporación y pertenencia a la iglesia evangelizadora, y dispone a la gozosa salida misionera. Entonces, fíjense, tenemos que replantearnos varias cosas. En la catequesis de hoy tenemos que replantearnos varias cosas. En primer lugar, tenemos que impregnarla de misión. Impregnarla de misión significa que debe ser una catequesis en salida, una catequesis hacia afuera. Pero tenemos que preguntarnos y ver las formas de cómo hacemos para que nuestras catequesis hoy en nuestras parroquias, ya sea esa catequesis tradicional de preparación al sacramento, o ya sea cualquier tipo de catequesis que tengamos en nuestra parroquia. Tenemos que preguntarnos y tenemos que ver las formas, las fórmulas, para ver cómo hacemos que nuestras catequesis tengan esa dimensión misionera. Yo voy a decir algunos puntos concretos sobre el cómo. Por ejemplo, tenemos que revisar esa forma de llevar la catequesis de niños en nuestra parroquia. En primer lugar, tenemos que observar y darnos cuenta que la catequesis de niños en nuestra parroquia está en crisis. Primero por el porcentaje de niños que se acercan. Nosotros tenemos una catequesis en nuestras parroquias que es una catequesis que depende de los que se acercan, Con dificultad y muy poco veo parroquias que van en búsqueda de los niños de su comunidad, sino que estamos a la espera. Muchas veces con un cartel puesto en las puertas de los despachos parroquiales o del templo donde dice inscripciones abiertas para la primera comunión, inscripciones abiertas para la confirmación. Es decir, nosotros tenemos una catequesis que está dependiendo solo de aquel que tiene la iniciativa de ir a buscar una catequesis para la primera comunión o para la confirmación. Nosotros estamos dependiendo, entonces eso significa que nosotros estamos dependiendo de esa iniciativa, estamos dependiendo de que si a la persona se le ocurra, a la mamá, al papá, se le ocurra ir a la parroquia para buscar el sacramento. Y aquí tenemos una dificultad y tenemos un problema y un gran desafío. Y es que hay un porcentaje grande donde no se le está ocurriendo a la mamá ni al papá que el niño vaya a la parroquia a prepararse para recibir el sacramento. Vamos a ver aquí, el padre Peter está pidiendo, hacemos una pausa para ver, vamos a ver, transmitirse para ver si estamos llevando bien la clase de hoy sobre la dimensión misionera de la catequesis. Bien.
Bueno, el padre. Seguimos aquí con nuestro curso. Estamos dando hoy una clase sobre la dimensión misionera de la catequesis. Vamos a revisar a ver si aquí hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Vamos revisando poquito a poco mientras hacemos esta pausa. Dice, bueno, aquí ya un poco de personas que saludan. Dice yo, presente, se entrecorta mucho el audio. Dice alguien aquí. María del Carmen de Tiberio presente. Casi no se puede seguir la secuencia de la idea porque se entrecorta muchísimo. Bueno, pero ya eso depende de ustedes, ya no depende de mí. Los que puedan conectarse directo por Instagram, no se corta tanto, igualmente se corta muchísimo, no se entiende. Padre, disculpe, pero hay mucha interrupción y no se puede entender. Muy bien, de todas maneras, yo voy a dejar en Instagram, se va a poder ver, porque lo voy a dejar guindado en el historial para que las personas que quieran después volverlo a ver puedan disfrutar de esta clase que estamos dando hoy sobre la dimensión misionera de la catequesis. Está destinada principalmente a los alumnos de la Escuela de Teología de la Parroquia Inmaculada de Camoruco. Les decía entonces que tenemos una dificultad porque hay unos adultos, unos papás, que no se les está ocurriendo la idea de llevar los niños a la parroquia para que se inscriban en la catequesis. Eso significa que entonces tenemos un gran desafío y ese desafío tiene que ver con la catequesis de adultos. Por eso tenemos que apuntar en primer lugar sobre la catequesis con adultos, catequesis con adultos. Tenemos que revisar, tenemos que mejorar y sobre todo impregnar de misión la catequesis de adultos, es decir, una catequesis que tiene que ser en salida, en búsqueda de aquellos adultos que se fueron y hay que volverlos a reiniciar, hay que volverlos a integrar en la comunidad parroquial. Pero además, fíjense, estamos hablando de la catequesis de niños. Además, fíjense, los niños que se acercan con sus papás a las parroquias vienen ya con una precomprensión, un prejuicio, una idea previa. ¿Y cuál es la idea previa que tienen los papás venezolanos en sus cabezas, en sus ideas, cuando se acercan a una parroquia que tiene un cartel que dice están abiertas las inscripciones para la primera comunión y para la confirmación? Bueno, ese papá y esa mamá, en un gran porcentaje de esos que realmente buscan, se inquietan por ir a la parroquia, tienen como intención, quieren es que su hijo, su hija, reciba el sacramento de la confesión, de la primera comunión y en el caso de los adolescentes, la confirmación. Es decir, que ya hay un interés casi como de intercambio de intereses. A mí me interesa es que mi hijo haga la primera comunión, a mí me interesa es que mi hijo haga la confirmación, y eso ya nos coloca en un problema porque el sacramento también forma parte del proceso evangelizador, pero tiene un momento, no es lo más importante. Muy bien, aquí nos está escribiendo el padre Peter, dice por el canal YouTube de la parroquia La Inmaculada se solventó el problema de audio, se pueden conectar por allí. Muy bien, bueno, bienvenidos los que se están conectando ahorita y bueno, y ojalá todos puedan seguir. Repito, estoy dando una clase sobre la dimensión misionera de la catequesis, destinada principalmente a los alumnos de la Escuela de Teología de la Parroquia Inmaculada de Camoruco. Entonces les estoy diciendo que el otro problema que se nos presenta es que
cuando los papás, ese porcentaje que es muy bajo, se acercan a las parroquias y se encuentran con el cartel, es porque van con un interés, tienen solo un interés, y el interés es el de que reciba un sacramento, casi como un interés, casi como que fuera con un formato comercial, como que si yo fuera a comprar algo, como que si yo voy a buscar algo que me tienen que dar, ¿no? Como el que yo vaya y me acerque porque quiero que mi hijo se confiese, o porque quiero que mi hijo haga la primera comunión, porque quiero que mi hijo haga la confirmación. Una vez que logro eso, ya no me interesa más nada. Una vez que logro eso, ya no me interesa más nada. Y eso nos trae mucha dificultad, porque en primer lugar, no está garantizado que un niño que reciba el sacramento haya tenido una experiencia misionera, evangelizadora. No está garantizado. Eso no significa que Jesús está vivo, está presente en su totalidad en la Eucaristía. Eso no significa que el amor de Dios misericordioso no se exprese en el sacramento de la confesión. Y eso no significa que el Espíritu Santo no se reciba en la confirmación. Ciertamente está siempre allí Dios, pero el proceso misionero, el proceso evangelizador, requiere de ese encuentro con Jesús que pasa por el oído, llega al corazón y luego va a la mente. Necesita ese proceso, esos pasos. Si Dios llega a nosotros por medio de la Eucaristía en la boca, nos está faltando que pase por el oído y que llegue al corazón y a nuestra mente. Es decir, nos hace falta ese proceso misionero, esos pasos evangelizadores. Por eso tenemos entonces como resultado muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes y muchos adultos que recibieron los sacramentos de iniciación a la vida cristiana, el bautismo, la confesión, también los de sanación, la confesión, la Eucaristía, la confirmación, recibieron el sacramento pero no han sido evangelizados. No pasaron por una experiencia misionera, no pasaron por una experiencia evangelizadora. Y por eso entonces tenemos que revisar esa forma como estamos llevando la catequesis. Otro de los inconvenientes, estoy hablando de la catequesis de niños y de adolescentes, otro de los inconvenientes, además ese niño que la parroquia lo inscribe y comienza a recibir una formación. Aquí tenemos otro inconveniente y es en relación a lo que le estamos dando en esa formación. Tenemos que revisar porque muchas veces la formación, la educación, la pedagogía que estamos utilizando no es la más adecuada. A veces porque no está adaptada a las edades, otras veces porque no está adaptada a las épocas. Tenemos un problema con el lenguaje. Otras veces porque tiene demasiada concentración en lo intelectual, en lo académico, en lo de memorizar. Y la dimensión misionera no depende solo de lo de memorizar, ni depende solo de lo académico. Uno no se hace cristiano porque se aprenda de memoria unas preguntas. Uno no se hace cristiano porque se aprenda de memoria unas oraciones. Uno se hace cristiano por un encuentro personal con una persona, con un acontecimiento, con la persona de Jesús. Y eso requiere varias cosas. No depende de saber. Fíjense que los niños que aceptan, que nuestra parroquia acepte y que comienzan un proceso de formación, de catequesis, muchos de ellos se aprenden de memoria las oraciones y muchos de ellos se aprenden hasta las preguntas y saben, y si uno le pregunta quién es Dios, saben responder quién es Dios, pero para tener fe, para pasar por una dimensión misionera, determinante, fundante en la vida, no es suficiente saber responder bien a la pregunta quién es Dios. Hace falta otros elementos que son los que da esta dimensión misionera. Bien, como pueden darse cuenta, estoy tratando de demostrar cómo nuestra forma de dar catequesis en esta época está carente de la dimensión misionera. Tiene mucho énfasis en lo académico, tiene mucho énfasis
en lo intelectual, en lo de memorizar, pero no tiene, le falta ese aspecto integral, ese aspecto espiritual, ese aspecto fundante de encuentro con la persona de Jesús que logra transformar nuestras vidas, que logra hacer de nosotros discípulos, que logra hacer de nosotros un estilo de vida distinto. Fíjense, estoy diciendo cosas muy importantes, porque cuando la catequesis tiene la dimensión misionera, uno adquiere un estilo de vida distinto, y eso es lo que nosotros llamamos ser cristiano. Ser cristiano no depende de que yo haya recibido un sacramento, que me haya aprendido de memoria las oraciones del Padre Nuestro y el Ave María. El ser cristiano depende de unas actitudes que vienen como resultado de un encuentro con un acontecimiento, con una persona que transformó mi vida. Y por eso debe hacerlo la catequesis. La catequesis debe ayudar, después de ese primer anuncio, tener esa experiencia fundante que transforme nuestras vidas, de tal manera que nosotros tengamos un estilo de vida como los cristianos, como los cristianos. Bueno, mis queridos amigos, estamos llegando al final de esta clase de hoy, ¿verdad? Como les había prometido, eran 45 minutos. Aquí solo hay, ya son las 10:46. No lo he dicho todo porque eso es imposible decirlo en 45 minutos, pero por lo menos hemos dado los puntos clave en relación a la dimensión misionera de la catequesis. Ojalá puedan profundizar con Evangelii Gaudium, con el documento de Aparecida. Ojalá puedan profundizar con el Directorio General para la Catequesis. Yo les agradezco a todas las personas que estuvieron por ahí atentas. Ojalá que esto nos ayude a reflexionar y nos ayude a hacernos varias preguntas en relación sobre nuestra catequesis, si realmente es misionera o no es misionera. Muchas gracias por la atención. Saludos cordiales a Monseñor Padrón y al Padre Peter por esta oportunidad que me dan de poder transmitir y compartir con ustedes esta clase en el día de hoy.